THM News, Agencia de Noticias, presenta. Muy buenos días. Hoy tenemos aquí en nuestra mesa de presentación pues a una artista de la madre patria, ibérica, ella española 100%, nacida en Madrid, la tierra del oso y del madroño, Rebeca Ruiz Guerrero. Rebeca, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué estamos aquí presentes? Es para dar a conocer una obra que tú misma has desarrollado. ¿Y cuál fue la inspiración de esa obra, Rebeca? Bueno, pues el maestro Juan Ramón Góngora y yo estuvimos leyendo un texto clásico del siglo XV en verso que se llama El auto de la pasión, de Alonso del Campo, que es un autor de Toledo, de donde es el origen de mi familia. Es un texto que ya se representaba pues en el siglo XV en la Catedral de Toledo, que es el auto de la pasión. Entonces nosotros hemos respetado todo el texto completo, nos hemos inspirado en él, pero lo hemos ampliado, lo hemos adaptado a la época actual y le hemos añadido la resurrección de Jesús y el reencuentro con sus discípulos. Entonces va desde el huerto de Getsemaní, pasando por la traición de Judas, la captura de Jesús, el juicio de Pilato, todo el lamento de Pedro cuando niega a Jesús 3 veces, el lamento de Juan, la crucifixión, el descenso de la cruz y cuando María lo tiene en sus brazos, más lo que es la parte del reencuentro con los discípulos, porque nos interesaba dar una imagen de Jesús vivo, ¿no? Correcto. Y bueno, pues ya nos has adelantado la segunda pregunta, es cómo se desarrolla. Y ahora, ¿cuántos intervienen en esa obra? Pues somos 6 actores en escena, 7. ¿Hasta contigo? Ajá, sí, yo hago el papel de María, está Miguel Ángel Canto que hace el papel de Jesucristo, Juan Ramón Góngora hace el papel de Pedro, está Pablo Herrero que hace 2 personajes, hace a Judas y hace a Juan, y tenemos a un ángel que es una soprano maravillosa yucateca que se llama Mariana Palma, que canta el ángel como los ángeles, canta bellísimo. Y entonces son 6 actores, 7 personajes más todo el equipo que hay detrás, ¿no? Somos un equipo de 12 personas. Sí, pues ya todo el montaje y lo demás, ¿no? Sí. Los que atienden la cuestión musical, que me Exacto. imagino debe tener un fondo musical. Sí. ¿Es una obra clásica o contemporánea? ¿Cómo está catalogada? Bueno, es una obra contemporánea inspirada en un texto clásico, pero nosotros hemos añadido un plano contemporáneo en el cual los discípulos se presentan hoy en día y explican cómo conocieron a Jesús hoy en día. Por ejemplo, Judas dice: pues yo soy un taxista y conocí a Jesús en uno de mis viajes y me hice amigo de él, y un día estábamos hablando sobre la traición y yo le dije que yo nunca le traicionaría, porque cómo puedo traicionar a alguien a quien amo, ¿no? Sin embargo luego lo va a traicionar, todos sabemos, pero vemos ese Judas contemporáneo, ese Jesús hoy en día que viene a dar un mensaje, ¿no? de salvación al mundo. Vemos a María, una mujer que también ha venido, sabe que su hijo trae un propósito y aprende de su hijo, ¿no? También es seguidora de su hijo y discípula de él. Entre lo que me estás diciendo, recuerdo una obra que es La Tournée de Dios, una obra de un español que finalmente termina en el suicidio. La Tournée de Dios es el retorno de Jesús a la tierra, pero en una forma incógnita. Y esto se desarrolla en un tren, en un ferrocarril de España, y ahí va a dar su mensaje en el Coliseo. ¿De veras? Esto no lo conocía. Bueno, pues para que sepas que hay una obra que se parece o semeja a lo que tú me estás diciendo, a un taxista que conoce a Jesús, se hace amigo de él y le empieza a platicar sus cosas. Y incluso el mismo Vaticano en esa obra
no le creía que fuera. Han habido tantos charlatanes, tantos supuestos Jesuses que han regresado a la tierra, que el mismo Vaticano quería comprobarlo, pero cuando van a lo que era el mensaje del monte Sinai, lo ejecuta en un coliseo de toros, en una plaza de toros. Y en España, una plaza de toros, olé, por favor, ¿no? Sí. Y entonces ahí es donde se da ese encuentro y el mensaje. Posteriormente, como no les gusta a nadie ese mensaje, porque golpea a medio mundo, pues finalmente se van, nada más queda la basura, el viento, y vuelve al ferrocarril, y el conductor, o sea, no el conductor, el que recoge los boletos del ferrocarril, es el que sí le creía. Es que el mundo es así ahora, dice. Bueno, pues no te quito más de tu obra, vamos a continuar con eso. ¿Es una obra clásica o contemporánea? Pues como le decía, es una obra contemporánea inspirada en un texto clásico. Es una versión propia, pero el verso de Alonso del Campo está completo. Hemos respetado e integrado también textos bíblicos, textos históricos. Hemos respetado toda la parte histórica de Jesús, tal cual es, integrando textos que él mismo dijo en sus diálogos. Y también hemos añadido esta parte que es ficcionada, contemporánea, para acercar el mensaje de salvación y acercar a un Jesús vivo hoy, y a qué es ser discípulo hoy, ¿no? Ya me acordé del nombre del autor. Enrique Jardiel Poncela. Ah, muy famoso, reconocidísimo, famoso, sí. Él voy a buscar la obra. Él hizo la historia de Jesús, la historia de Cristo. Él hizo San Agustín. Hizo una obra que lo excomulga, y después lo vuelven, cuando hace San Agustín, lo vuelven a la religión católica. Él hizo El Diablo. El Diablo es una obra muy fuerte, es una obra clásica de ahí, pero hace una pregunta que crispa los sentidos del sistema religioso. Bien, pues ahora vamos a ver, toca algo de lo cotidiano, porque ahora estamos viviendo una etapa de pandemia y de cosas. ¿Qué es lo que toca esta obra en lo cotidiano? Bueno, cada uno de los discípulos se presenta como hoy en día, ¿no? Entonces, cualquiera nos podemos identificar con Pedro. Por ejemplo, Pedro trabaja en una pescadería hoy en día, y su hijo se fue a Estados Unidos a buscar trabajo, y su esposa falleció en México porque no tuvo atención sanitaria en el momento, y Pedro andaba deprimido, totalmente hundido, y conoce a Jesús, como ¿no? Muchos en la actualidad, ¿eh? Entonces son historias cotidianas, ¿no? que tocan ese punto donde nos podemos identificar, ¿no? ¿Es un teatro físico o corporal? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Pues es un teatro que integra lo corporal. Podemos decir que estamos haciendo, sí, teatro físico, corporal, pero también es teatro contemporáneo, porque nosotros trabajamos sobre cuadros pictóricos. Hemos seleccionado más de 30 obras pictóricas de la Pasión de Jesucristo, de cuadros y autores muy reconocidos, clásicos, y los llevamos a la escena en formas de cuadros vivientes. Es decir, el cuadro está congelado y de repente de ahí toman vida los personajes y se desarrolla la escena, o estamos en una escena y se congela un cierto momento donde podemos reconocer que es el cuadro de la sanación de un ciego, el cuadro de la captura de Jesús, el cuadro del beso de Judas, el cuadro de Tomás metiendo los dedos en la llaga de Cristo, ¿no? Entonces podemos ir reconociendo cuadros de la iconografía clásica de la Pasión. Y se va explicando, o sea, para que el público vaya entendiendo, o tiene que imaginárselo. No se está explicando. Quizás en un segundo momento podríamos hacer una sesión donde pudiéramos explicar. No se va explicando, simplemente el espectador lo va viendo y forma parte como de nuestro background, ¿no? De la imaginería clásica de Jesús, de la Pasión y todo. Debe ser muy interesante.
La escenografía, ¿algún fondo musical? Porque debe de tener algún fondo musical. Sí. Bueno, la escenografía básicamente es muy minimalista y conceptual. Es una producción muy sencilla que se fundamenta en el trabajo actoral y a través de la corporalidad y de estos cuadros vivientes armamos las escenografías, más trabajo con telas que también van tiñendo el Efecto espacio. de luces. Ajá, iluminación y telas que utilizamos como un objeto pictórico que va tiñendo el espacio de diferentes colores. Trabajamos con telas muy amplias. Y la música, utilizamos algunos temas clásicos de dominio público para el plano de la época, y para el plano más contemporáneo tenemos dos compositores muy jóvenes yucatecos que son Willy Peraza y Abraham López, que nos han hecho las composiciones. Excelente, sí. gente, tienen mucha calidad. Sí. Rebeca, ¿algo más que quieras agregar a todo lo anterior? Bueno, la obra tiene un plano muy interesante en el que nosotros tratamos que la relación con Jesucristo es una relación íntima y personal que no depende de ninguna denominación, de ninguna institución, es algo como de tú a tú, ¿no? De Jesucristo nos dijo que seremos sus amigos, ¿no? Si hacemos la voluntad del Padre, no nos llamaría esclavos, no nos llamaría siervos, nos llamaría hermanos y amigos. Entonces se presenta un Jesús cercano a través de la fe y una relación personal. ¿Y el foro dónde va a ser? Pues les esperamos en el auditorio del Centro Cultural Olimpo, que está en la Plaza de la Catedral, el día jueves 26 de agosto a las 7:30 de la noche. Se va a hacer vía presencial con todas las medidas sanitarias, y también en streaming se va a retransmitir. Los boletos están a 120 pesos. Para adultos, la mitad, 60 pesos para menores de 12 años, y se va a transmitir también en streaming. No nos permiten ahorita hacer venta de los boletos en taquilla, entonces lo que estamos haciendo es preventa a través del teléfono 99 93 68 90 82 o a través de la página de Facebook Remanente Teatro, que es un grupo de teatro que hemos creado precisamente para obras de temática de fe, de temática religiosa. ¿Luego tendrán otras presentaciones o es última presentación? Es última presentación de este año y esperamos poder tener más presentaciones el año que viene, pero para este año sí es despedida. Y para los boletos en streaming, se adquieren a través de la página tusboletos.mx, se transmite a través de la plataforma Meetby y el costo es genérico de 120 pesos por conexión familiar. Pues muchas gracias por todo lo que nos has expresado y realmente me imagino que esto va a ser un éxito. Gracias por tu presencia. Gracias y hasta pronto.